pasamos, no sé, no están iguales, pero no importa. Vamos a tratar de ponerle actitud. Bueno, vamos a empezar entonces con la última. Esta es la última clase. Felicitaciones por llegar hasta la última clase. Pensar que la primera clase, ¿te acordás, Gabriel? Esto estaba completo. No sé qué pasó en el medio. O les pareció poco interesante la materia, o se echaron atrás, pero bueno, felicitaciones a los que llegaron al final. Estamos acá, profe. Somos 42 conectados. Es que tampoco. La primera clase creo que eran 90 presentes y 70 conectados. Pero bueno, no importa. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la unidad 8, perdón, que es planificación, tanto plan de marketing como planificación estratégica. Ya vamos a ver la diferencia entre las dos. Y sobre el final vamos a ver cortito lo básico relacionado con la ética y la responsabilidad social del marketing, que es la última unidad de todas, para cerrar la materia. Como saben, esta es la última clase. Igual les va a quedar una clase de repaso mañana para ver todos los temas antes del parcial. Y bueno, y el segundo parcial que van a ver todo lo visto después del primero, es decir, las 4 unidades de las 4P, esta, y bueno, las dos que vamos a ver hoy. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que salir sabiendo de esta clase, por lo menos la unidad 9. Comprender el proceso de planificación estratégica, reconocer la utilidad de las herramientas de análisis estratégico, la estructura del plan de marketing y los pasos de un plan de marketing, y entender la relación que tiene que haber entre los objetivos, las estrategias y la implementación y el control de resultados. Estrategia, hay distintos niveles de estrategia que ya vamos a ver, y dentro de las estrategias siempre tienen que estar los planes de marketing. Hay una cuestión de jerarquía en estas cuestiones, que está lo que se define a nivel corporativo, a nivel largo plazo, y todos los planes de cada una de las áreas y las funciones de la empresa. Hay planes de producción, planes de administración, planes de recursos humanos, planes comerciales, planes de marketing. Todo eso se desprende de un plan general estratégico que tiene que tener una compañía. Una compañía, un emprendimiento, o incluso algo que puede ser chiquitito, pero básicamente estamos hablando como grandes diferencias. Una cosa es la visión que tenemos a largo plazo y otra cosa son los planes que son de corto plazo o de medio plazo. En un país como el nuestro, que lo más probable es que ustedes desarrollen por lo menos buena parte de su carrera en este país, este tipo de conceptos son cruciales porque, como bien saben ustedes, somos un país muy cíclico, muy pendular, entonces se dificulta mucho la planificación. A veces pasa que hacemos un plan a principio de año y en 2 meses quedó completamente desactualizado, porque nos cambiaron variables que no controlamos, variables relacionadas con el contexto, con la situación económica, con la situación social, la situación política, todo eso influye. Por eso es fundamental tener un plan a largo plazo, más allá de las variaciones que pueda haber de corto plazo, tener una dirección. La mayoría de los ejemplos de empresas exitosas, hay muchas cuestiones por las cuales una empresa puede ser exitosa, estamos de acuerdo, pero en general está relacionado con tener una misma dirección a lo largo del tiempo. Las empresas, si lo piensan de alguna manera, proporcionalmente se comportan un poquitito como un país, en el sentido de que hay una estructura jerárquica que toma decisiones y que a la vez cambia a lo largo del tiempo. Generalmente los puestos, tanto los directivos como los gerenciales, van cambiando. El problema es cuando llega alguien nuevo a hacerse cargo y dice, todo eso que estábamos haciendo estaba todo mal, ahora vamos a ir para el otro lado. Ese tipo de cambios suelen ser bastante dañinos, estratégicamente hablando. Cuando una empresa tiene una misma línea de comportamiento a lo largo del tiempo, suele tener resultados, porque los resultados son de largo plazo en general. Esto un poco para diferenciar lo que es estrategia de lo que es plan, para no confundirnos esos conceptos. Entonces vamos a arrancar primero por algunas definiciones. Cuando hablamos de planificación estratégica, todavía no nos estamos metiendo en el plan de marketing, que ya nos vamos a meter. Primero vamos a definir esto. Proceso de definir objetivos y estrategias para lograr ventajas competitivas sostenibles. Esa palabrita es la clave en esta definición.
algo que sea sostenible, que no sea corto, que no sea una decisión cortoplacista, que es lo que suele caracterizar a nuestro empresariado local. Toman decisiones siempre mirando el corto plazo, pero porque la situación los lleva a ser así. Estamos tan acuciados por urgencias que no nos permitimos mirar más allá de eso, como que tenemos que resolver siempre el incendio que tenemos hoy, pero tenemos que entender que eso va a terminar pasando en algún momento, aunque parezca que no, pero todo pasa. Orienta a la organización hacia dónde quiere llegar y cómo lograrlo. Es el norte. De ahí se desprenden después todos los planes que se van desprendiendo de eso, ¿no? Y conecta la visión corporativa, perdón, esto tiene como un delay, la visión corporativa con las acciones concretas de marketing. Entonces, si la visión corporativa es de expansión, queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos abarcar más mercados, lanzar más productos, llegar a más gente, el plan de marketing va a estar relacionado con eso. Lanzamiento de nuevos productos, comunicación a nuevos mercados, dirigirme a nuevos segmentos, investigar más mercados. Es un desprendimiento de eso. No puede ir en otra línea o contradecirse, obviamente, del plan estratégico. Entonces, cuando hablamos de estrategia, hay distintos niveles de planificación. Hay decisiones que se toman a nivel corporativo, a nivel alta dirección, a nivel dueño, que tiene que ver con la visión, la misión y con objetivos generales, sin llegar a tanto detalle. Eso se toma, esas decisiones se toman en la punta de la pirámide, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa, estamos hablando de una empresa, estamos hablando de un emprendimiento más chiquito, son decisiones que se suelen tomar con menor frecuencia, quizá una vez al año o incluso más, porque son de más largo plazo, y simplemente definen para qué está la empresa en el mercado y qué es lo que busca. ¿Para qué está esta empresa? Esa es la misión. Y hacia dónde quiere ir, esa es la visión. Después están los valores y otras cuestiones relacionadas con cómo, que definen un poco la política general de la empresa. Después están las que se toman a nivel mandos medios, a nivel unidades de negocio, que son las estrategias por área, estrategias por producto. Y finalmente, abajo de la pirámide, todas las planificaciones funcionales, que es decir, bueno, ok, está definido la misión y la visión, están definidas las estrategias por área, ahora cómo llevamos a cabo todo esto. Que ahí se baja a tierra, ya a nivel acciones, plan de acción, cronograma, responsables, plazos, presupuestos, control y bueno, todo lo que vamos a ver que sí ya está más relacionado con un plan de marketing en este caso. Entonces, siguiendo con los niveles de planificación, ¿qué tipo de decisiones tomamos? ¿Qué pasa acá? Mm, hoy parece que no estamos bien. Bien, definir la misión y la visión, como dijimos recién, analizar las situaciones, es el proceso de planificación estratégica relacionado con cada una de las estructuras jerárquicas de la organización, quienes la van tomando. Los primeros pasos, definición de misión y visión y análisis de la situación, están relacionados con el propósito de la empresa y se toman a nivel alta dirección. Después se formulan los objetivos y se diseñan las estrategias, esto es a nivel mando medio. Si nos acordamos de la filmina anterior, está relacionado con las estrategias. Y después la implementación de acciones, controlar y evaluar los resultados están relacionados con la ejecución. Entonces, si miramos esta figura de la derecha, la pirámide vendría a representar los niveles jerárquicos en una organización. Entonces, en el proceso de planificación estratégica hay decisiones que se van tomando en la punta de la pirámide, y decisiones que se toman en la mitad de la pirámide y decisiones que se toman abajo de la pirámide. Están obviamente encadenadas, tienen una secuencia lógica y tienen una lógica también el nivel de responsabilidad por el cual se toma cada una de esas decisiones. ¿Está claro hasta acá?
siempre estamos hablando de estrategia, ¿sí? No nos metimos todavía en plan de marketing. Entonces, el primer paso es la visión. ¿A dónde queremos ir? Es una aspiracional, es a futuro, no se debería alcanzar en el corto plazo, porque es una visión, no es un objetivo para cumplir este año, ¿sí? De la visión se desprende un diagnóstico, dónde estamos, cuál es nuestro punto de partida, para saber qué tenemos que hacer para tender a esa visión que tenemos. Después tenemos nuestros objetivos y estrategias, siempre relacionados con el diagnóstico, qué tenemos que hacer, qué debemos lograr. Y ahí está la palabrita SMART, creo que ya lo hablamos, pero ya lo vamos a volver a hablar en detalle ahora cuando veamos los pasos del plan de marketing. Después vienen los planes de acción, cómo lo hacemos, que ahí ya hablamos de recursos, ya hablamos de personas, responsables, tiempos. Y finalmente, la evaluación, que tan lejos estamos de haber logrado los objetivos, cómo nos fue bien, nos fue mal, alcanzamos, no alcanzamos, qué nos faltó, y de ahí vienen los ajustes que hay que corregir y después vuelve a empezar. Esto es un proceso continuo porque se alimenta de los resultados finales. Por eso es tan importante medir cómo nos fue con los objetivos. Para poder medir cómo nos fue, tenemos que haber primero definido los objetivos y definir los objetivos de manera correcta. Ya vamos a ver eso. Entonces, este es el proceso de planificación estratégica. Cada uno de esos son los pasos que nos define la estrategia, sobre los cuales después se redactan los planes. ¿Cómo vamos desarrollando estos pasos, preguntas que nos hacemos para cada uno de esos pasos? Diagnóstico, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué recursos tenés? Ese tipo de preguntas nos van a ir definiendo nuestro diagnóstico. ¿Qué soñás lograr con tu emprendimiento, con tu empresa? Esa es la visión. ¿Qué resultados concretos querés tener en los próximos 6 meses? Ahí ya estamos hablando de objetivos. ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Quién te acompaña? Eso es plan de acción. ¿Qué funcionó y qué no? ¿Qué vas a modificar? Esa es la evaluación y vuelve a empezar. Esto es una manera de verlo más sencillo a lo que es el proceso de planificación estratégica. Es simple, ¿no? Conceptualmente. ¿Se entiende? Las herramientas para tomar decisiones estratégicas, que son distintas, ahora cuando nos metamos dentro de los pasos del plan vamos a ver más en detalle, sirven son marcos de análisis que nos permiten reducir la incertidumbre. Son modelos, son herramientas que nos ayudan a estructurar el análisis y sacar conclusiones. Conclusiones que sirvan, conclusiones que nos permitan accionar. Ayudan a diagnosticar situaciones, identificar oportunidades, tomar decisiones. No son recetas, sino lentes. Lentes para ver mejor. Lo que hace es ordenarnos. Cómo analizar la información que podamos llegar a obtener del mercado, de la empresa, de la competencia, de la sociedad incluso. Bien, ahora vamos a retomar ese tema. Entonces vamos a hablar ahora sí de plan de marketing. Concepto de plan de marketing. Es el documento que organiza, orienta y coordina todas las acciones de marketing de una empresa u organización. Conecta la estrategia con la ejecución. Recién decíamos, hay una estrategia general y los planes se desprenden de esa estrategia, estableciendo qué se hará, cuándo, cómo, con qué recursos y para lograr qué objetivos. Y el plan de marketing está supeditado a la estrategia corporativa. Otra vez, no puede haber una disonancia en un plan de marketing y una estrategia corporativa, porque uno es hija de la otra, podríamos decirlo así. Entonces, ¿cómo se estructura un plan de marketing? Si yo tengo que presentar un plan de marketing, en cómo es el orden de las cosas que tengo que ir presentando. Un plan de marketing siempre comienza con un resumen ejecutivo, que es contradictoriamente o paradójicamente lo último que se hace. El resumen ejecutivo es un resumen de todo lo que viene después. ¿Por qué? Porque es lo que el primero lee al que está dirigido el plan de marketing. El plan de marketing, ¿a quién está dirigido? Y normalmente está dirigido a los directivos, que son los que aprueban
un plan de marketing o que deciden si el presupuesto que se solicita para invertir se va a aceptar o no. Entonces, lo primero que hago es leer rápidamente un resumen de objetivos que se quiere lograr, qué acciones se van a hacer y cuánto va a costar en una página. Si es lo que invita a leer el resto después. Por eso es importante, pero es lo último que se hace. Después viene el análisis de la situación, después vienen los objetivos, después vienen las estrategias, después vienen los planes de acción, el presupuesto y la evaluación y control. Y volver a empezar. Esquemáticamente lo podemos ver así. Comenzamos con un análisis interno y un análisis externo. Análisis interno es todo lo relacionado con la empresa, con el emprendimiento, con mis capacidades, mi estructura, mi capacidad financiera, mis recursos, mi capacidad productiva, todo lo que tiene que ver con el análisis interno de la empresa. Y el análisis externo, el mercado, la competencia, la situación económica, las tendencias, qué novedades hay, todo eso es un análisis externo. Suelen ser las variables que no controlo y el interno las variables que podría llegar a controlar. ¿Qué hago con toda esa información? Todo ese análisis interno y análisis externo me va a determinar mi situación actual y me va a determinar mis fortalezas y debilidades que son internas y va a determinar las oportunidades y amenazas que son externas. Entonces todo eso lo plasmo en un FODA, que es una herramienta que ahora la vamos a ver enseguida, pero es una herramienta muy sencilla conceptualmente, pero que es crucial para tener ordenado mis análisis y para poder tomar decisiones en base a eso. Porque el FODA me va a permitir decidir mis objetivos, mis estrategias, mi plan de acción, mi presupuesto, mi evaluación y control y mi retroalimentación para volver a empezar en mi próximo plan de marketing. Las conclusiones de cómo me fue con mi plan de marketing son parte del análisis interno y externo de mi siguiente plan de marketing, porque es información valiosísima que yo mismo la pude generar a través de mi ejecución. Entonces, eso que estamos viendo ahí sería la estructura de un plan de marketing. Cada uno de esos son los pasos y es un poco lo que engloba todo lo que estuvimos viendo antes, especialmente las 4 últimas unidades que van todas acá, en el plan de acción. Todo lo que estuvimos desarrollando de políticas de producto, de precio, de distribución y de comunicación son parte de la ejecución de un plan de acción. Entonces decíamos que el primer paso es el resumen ejecutivo. Y dijimos que es la primera parte del plan, pero se redacta al final. Presenta de forma breve y clara los puntos más relevantes del plan para la dirección o para los inversores, o para quien fuera que nos tiene que dar el ok, ya sea el ok desde el punto de vista directivo o el ok desde el punto de vista te doy la plata, porque esto puede estar dirigido también a un inversor que puede estar interesado en invertir en nuestro producto a partir de nuestro plan de marketing. Normalmente habla del contexto y diagnóstico resumido, principales objetivos, estrategia elegida, acciones clave y presupuesto global y expectativa de resultados, sin entrar en detalles, pero da esos datos que son los fundamentales para que la persona que está leyendo ya tenga una idea general de lo que es el plan de marketing. Y la importancia del resumen ejecutivo, primero debe motivar a leer el resto del documento, por eso es tan importante, porque es el primer pantallazo que le estoy dando al que me dirijo. Permite a los decisores entender rápidamente el rumbo y refleja la coherencia y el enfoque estratégico de la propuesta. Coherencia y enfoque estratégico, acuérdense, relacionado con la estrategia general. Entonces, eso es el resumen ejecutivo. Después dijimos, el punto 2 es el análisis de la situación. Describe el contexto actual en el que opera la empresa o marca, tanto interna como externa. Permite diagnosticar oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades. Entonces, todo lo que es externo, que serían oportunidades y amenazas, tendencias, competencias, factores económicos, culturales, todas cosas que yo no controlo, pero que me afectan.
Y todo lo que es interno, recursos, capacidades, resultados previos, todas variables que yo controlo que son internas de la empresa. Y todo eso lo plasmo en el análisis FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. El FODA. Este paso define dónde estamos y qué factores condicionan el plan. Es mi punto de partida. Y es lo que muchas veces no me tomo. Es muy sencillo, pero pocas veces se hace a conciencia. Y bien, el FODA, podemos decir que es la brújula para definir tu posición actual. Fortalezas y debilidades internas. Mi empresa tiene ventajas y desventajas. Tiene cosas que hago bien y cosas que no hago tan bien. O que no tengo los recursos. O que tengo deudas. Y después está el mercado, oportunidades y amenazas. Obviamente que las fortalezas y oportunidades son cosas positivas y las debilidades y amenazas son cosas negativas. Las fortalezas y debilidades son internas y las oportunidades y amenazas son externas. Cuando yo hago mi FODA y lo miro, ya visualmente tengo una idea de qué tan ventajosa es mi situación o desventajosa y sobre todo qué está pasando en el mercado que a veces no me tomo el tiempo para analizar. Hay cosas que son difíciles de ver, hay cosas que son más obvias para ver, pero tengo que tomarme la pausa para hacerlo. Un FODA uno no está haciendo todos los días. Es algo que normalmente se hace en el inicio de un plan, que suele coincidir también con el inicio de un año calendario, que es cuando uno hace todos sus planes de todo, ¿no? Pero es importante hacerlo, tomarse el trabajo de hacerlo. Se utiliza para diagnosticar, para tomar conciencia de ventajas y riesgos. Tomar conciencia es una palabrita clave, ¿no? Y definir estrategias que de acuerdo al resultado de ese FODA, si mi posición es buena, pueden ser estrategias ofensivas, pueden ser defensivas, pueden ser adaptativas o reactivas. Si yo tengo que reaccionar a algo que está pasando en el mercado o un competidor que se está metiendo en mi mercado. Es útil para comenzar cualquier análisis estratégico. Del FODA principalmente acuérdense el concepto de que fortalezas y debilidades son internas, yo sí las controlo, son controlables. Las oportunidades y amenazas son descripciones de lo que pasa en el mercado. Descripciones, yo no la controlo y no determinan todavía acciones. Es simplemente una mirada del mercado. El típico error que se comete cuando se hace un FODA está en las oportunidades que dicen, por ejemplo, venderle al segmento de jóvenes que está creciendo. Eso no es una oportunidad, eso ya es una acción o una estrategia. Una oportunidad sería el segmento de jóvenes está creciendo. Pónganle. Nunca una oportunidad puede empezar con un verbo, porque verbo implica acción. Entonces ahí ya estoy dejando de observar o ser descriptivo. Estoy tomando decisiones. Entonces, acordémonos de eso. Las oportunidades no empiezan con verbo, porque siempre ese es el error que se comete. Bien, seguimos. Con el FODA tenemos entonces la situación actual. Ejemplo de FODA, un emprendimiento de té, en hebras y tejidos artesanales, o sea, algo gourmet y premium. ¿Qué fortalezas puede tener? Productos diferenciados y artesanales, atención personalizada, marca estética y cuidada. Son todas cosas internas del emprendimiento. Son todos detalles que controlo y que yo puedo tomar decisiones sobre eso. Debilidades, bajo presupuesto, limitada presencia digital, capacidad de producción acotada. ¿Se dan cuenta? Sigo hablando de mi emprendimiento y de cosas que las puedo controlar entre comillas, porque a lo mejor digo limitada presencia, bajo presupuesto y bueno, no tengo más plata. Pero también igual depende de mí. En cambio, oportunidades, tendencia creciente hacia lo natural, expansión de los canales digitales, interés por regalos con valor emocional. Cosas que están pasando en el mercado. Yo no estoy haciendo nada por eso. No depende de mí. Eso es lo que está pasando. Sí depende de mí qué hago al respecto, pero representan oportunidades. Y amenazas, competencia de marca industrial, estacionalidad de la venta, inflación que reduce consumo no esencial. No hay nada que yo pueda hacer sobre esas amenazas, porque no puedo tomar decisiones sobre si la inflación puede subir o bajar, pero sí me condiciona los objetivos que yo decida después o las estrategias que yo decida después a partir de esta observación.
Si yo dijera vender en canales digitales porque se están expandiendo, estaría mal. Eso no es una oportunidad, eso es una estrategia. La oportunidad es que se están expandiendo los canales digitales. Esa es lo que después yo puedo decidir qué hago al respecto. ¿Se entiende entonces? No van a cometer ese error de poner un verbo en una oportunidad. Bien. Ok, entonces tenemos el análisis de nuestra situación. Pasamos al tercer paso del plan de marketing, que voy a definir mis objetivos. Objetivos es qué quiero lograr. Hablamos de esto, ¿no? ¿Qué característica tiene que ser un objetivo para estar bien, correctamente hecho? ¿Qué palabrita hablamos? Smart. Objetivo de SMART. Exactamente, SMART, que es una forma relativamente fácil de acordarme, más allá de que son iniciales de palabras en inglés. Si las traducimos, casi todas coinciden con su inicial, salvo la S. Porque la S quiere decir específico, que en inglés se dice specific. La M quiere decir que sea medible, la A que es alcanzable, la R que sea realista y la T que tenga un tiempo, que tenga un cuándo. Específico, medible, alcanzable, relevante y con plazo. Bueno, la R, como ven, a veces le dicen realista, a veces le dicen relevante. Para mí la correcta palabra es relevante, porque realista en realidad es lo mismo que alcanzable. Relevante en el sentido de que tiene que ser un objetivo que realmente tenga una consecuencia importante para la empresa. No tiene sentido ponerme objetivos que no tengan mucha relevancia. Aumentar la venta de la línea de productos premium un 15% en 6 meses. Ese sería un ejemplo de un objetivo que cumple con todos los ingredientes de un objetivo SMART, porque es específico, es medible, es alcanzable, realista y tiene un plazo. No nos olvidemos nunca de que tenga plazo. Deben estar directamente relacionados con las conclusiones del análisis de situación. No puedo matarme haciendo un análisis de fortaleza, de debilidad, de oportunidad, de amenaza, tengo mi FODA, tengo todo súper bien y después los objetivos van para cualquier otro lado. Cada objetivo se tiene que desprender directamente de alguna observación que yo hice, alguna conclusión que yo tenga de mi análisis de situación. Si no, estoy siendo incoherente con la planificación. Yo analizo la situación y del análisis de situación vienen los objetivos. Bien, definimos los objetivos. Paso 4, estrategia. ¿Qué son las estrategias? Con palabras simples, es cómo voy a cumplir con esos objetivos. Yo dije qué, ahora digo cómo. Define cómo alcanzar los objetivos planteados en el plan. Son el puente entre el análisis de la situación y las acciones concretas, que es el paso siguiente. Analicé la situación, dije qué voy a hacer, ahora empiezo a definir los caminos. Todavía no llego a nivel de detalle de hablar de cronograma, responsables, presupuesto, todo eso, pero sí estoy empezando a definir los caminos. Implica elegir un rumbo, priorizar segmentos, definir una propuesta de valor diferencial. Las estrategias pueden ser estrategias competitivas, ahora vamos a ver cada una de estas, que puedo elegir por la diferenciación, puedo elegir por el liderazgo en costos, puedo elegir por el enfoque. Estrategias de crecimiento, que pueden ser estrategias de penetración, estrategias de desarrollo de producto, desarrollo de mercado o diversificación, y estrategias de segmentación y posicionamiento. Cómo quiero que me vean o a qué segmento me quiero dirigir y en qué segmento me voy a posicionar. ¿Cómo hago eso? Vamos a ver las 3 herramientas. Matriz de Ansoff. ¿Vieron esto alguna vez? Producto o mercado. Básicamente lo que nosotros podemos decir es que podemos elegir por seguir con nuestros productos actuales o tener productos nuevos. Y también puedes elegir con tus mercados actuales, o sea, los segmentos a los que le estás vendiendo hoy o segmentos de mercado nuevos. Del cruce de estas dos variables, producto, mercado, actual, nuevo, se dan 4 estrategias genéricas de Ansoff, porque Ansoff es la persona que diseñó esta herramienta, que también es muy simple. Si son productos actuales y mercados actuales, se les llama penetración porque es básicamente vender más de lo que yo ya hago y a quien ya le vendo. Todas las estrategias de desarrollo de ese mismo mercado. ¿Cómo? A través de acciones de comunicación, acciones de promoción, todo lo que estuvimos estudiando
en la previa, pero es dirigirme a mi mismo cliente con mi mismo producto, quiero vender más. También puedo elegir vender productos nuevos en mi mismo mercado, o sea, al mismo cliente que yo ya tengo, le ofrezco nuevos productos para crecer. O con mis propios nuevos productos me extiendo a otros mercados, desarrollo de mercado, que puede ser en el sentido geográfico de la palabra, vendo solo en Misiones, pero ahora quiero animarme a vender también en Corrientes y Entre Ríos. O más, quiero ir a vender a Buenos Aires, pero los mismos productos. Y la estrategia combinada de nuevos productos y nuevos mercados se le llama diversificación. Lanzo nuevos productos para llegar a nuevos mercados. Bueno, entonces son esas 4 estrategias básicas: penetración de mercado, mismo producto, mismo mercado; desarrollo de mercado, mismo producto, nuevos mercados; nuevos productos, mismo mercado; y nuevos productos y nuevos mercados. Son claves para buscar escalar. Como se dan cuenta, son estrategias genéricas. Acá no estamos hablando en detalle de lo que vamos a hacer después, pero sí es un camino que me va a definir todo lo que voy a hacer después, porque si yo voy a lanzar nuevos productos, saben bien que eso es todo un proceso que requiere una planificación específica. Y si me voy a dirigir a nuevos mercados, tengo que ajustar todas mis variables para apuntar a esos nuevos mercados. Nueva comunicación, nuevos canales de distribución, la política de precio la tengo que analizar también. Bueno, los productos en este caso seguirían iguales. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo del emprendimiento de hoy, yo puedo elegir con ese emprendimiento de té en hebras mi mismo mercado, mi mismo producto. ¿Cómo hago para vender más? Promociones, combos, membresía, estrategias de fidelización de clientes. Son todas estrategias creativas o de comunicación, pero donde no estoy lanzando ni nuevos productos ni apuntando a nuevos mercados. Es simplemente venderle más a los mismos que ya me están comprando. En este caso, para crecer, generalmente o le tengo que robar a la competencia clientes, o tengo que generar más necesidad de uso del producto que yo estoy vendiendo a los mismos. Ahora puedo desarrollar nuevos productos también, nuevos sabores de té, infusiones frías, kits de regalo, taza más infusión. Me sigo dirigiendo a mis mismos clientes, pero le estoy dando más productos. Eso sería una estrategia de desarrollo de productos. Ahora también con mis mismos productos puedo ir a nuevos lugares, empezar a vender en lugares donde antes no estaba. Voy a ferias, me hago estrategias de alianza con otros locales de productos que podrían ser complementarios con el mío, o me dirijo a otro tipo de canales, mayoristas que compran más cantidad. No estoy desarrollando nuevos productos, pero me estoy ampliando a nuevos mercados. Y la de diversificación, estoy lanzando nuevos productos, por ejemplo, una línea de cosmética natural con té, que me estoy apuntando a otros mercados, gente que no necesariamente consume té, pero sí puede llegar a consumir ese producto nuevo que estoy lanzando. Esto sería un ejemplo sencillo de las 4 estrategias de Ansoft o de producto mercado. Se le puede llamar indistintamente. ¿Estamos? ¿Se entendió la matriz de Sí, Ansoft? profe. Bien. Y otra. A ver, conceptos que él desarrolló es el de las estrategias genéricas. Él dice que todas las estrategias de las empresas se pueden englobar en 3 estrategias genéricas, que las empresas tienen que decidir por una de esas 3 para desempeñarse. ¿Cómo hace para llegar a 3 estrategias genéricas? Él utiliza 2 variables. Una es la ventaja competitiva que tiene una empresa. Podríamos decir que eso sería algo interno. Podría decirse, porque en realidad está relacionado con lo externo. Para hacer una ventaja,
Tiene que ser una ventaja respecto de otras, ¿no? Y respecto del mercado. Pero en definitiva, una variable es la ventaja competitiva y la otra variable es el mercado objetivo. Él cruza esas dos variables, la ventaja competitiva de una empresa con el mercado objetivo de esa empresa. La ventaja competitiva define que pueden ser dos, o exclusividad o costos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que tener algo que me diferencie. O tengo un producto exclusivo, exclusivo en el sentido de que nadie más hace lo que yo hago, o lo mío se destaca claramente de los demás, o tengo una manera de gestionar mis costos que me permite diferenciarme por ese lado. Tengo una estructura y un proceso y una metodología que hace que sea todo tan eficiente que a mí me resulta menos costoso que a mi competencia gestionar lo que yo hago. Creo que ya tocamos el tema de que no necesariamente tener bajo costo significa que sea un producto barato de mala calidad. Significa gestionar eficientemente para tener menores costos que el resto, que es lo que decíamos en algún momento, hablamos de las aerolíneas low cost o de los supermercados de descuento, que son mega empresas que eligen ese camino, el del costo, del liderazgo en costo. Para eso tienen todo un proceso con una obsesión por bajar los costos en cada uno de esos lados. Y le ofrecen a los clientes una versión barata porque no incluye un montón de otras cosas o traslada al cliente un montón de cuestiones que la competencia lo hacen ellos. Trata de que todo sea a través de autogestión, minimizar el personal, pero bueno, eso sería costos. Y respecto al mercado objetivo, simplemente si yo me quiero dirigir a todo el sector o a un segmento en particular. Yo puedo intentar ir a todo el mercado, ser masivo, o puedo elegir un segmento y dirigirme a eso. Entonces, cruzando esas variables, Porter dice que si yo me dirijo a todo el sector a través de una ventaja competitiva de costos, la estrategia genérica se llama liderazgo en costos. Si voy a dirigirme a todo el sector, pero con una ventaja competitiva relacionada con la exclusividad, la estrategia se llama diferenciación. Yo voy a tener una variable que me diferencia, una propuesta de valor que me diferencia de la competencia. No compito por precio, compito por diferenciación. Y si me dirijo a un solo segmento, sin importar si mi estrategia es de exclusividad, mi ventaja de exclusividad o costo, si me dirijo a un solo segmento, esa estrategia se llama enfoque o nicho. Estrategia de foco también se le dice. Entonces, esas son las tres estrategias genéricas de Porter. Él habla de que hay tres caminos estratégicos para lograr una ventaja competitiva. Liderazgo en costo, ofrecer lo mismo pero más barato. Diferenciación, ofrecer algo único que justifique el precio. Enfoque o nicho, atender a un segmento específico mejor que nadie. Me especializo y ayuda a definir en qué destacarme. Entonces, ¿qué depende cuál de estos caminos voy a elegir? Todo el análisis que hice antes, mi análisis de situación, sobre todo interno, para ver dónde me voy a estar destacando mejor, y externo para saber a qué segmento o nicho o a todo el segmento me voy a dirigir. Entonces, siguiendo con ese ejemplo que venimos hablando del emprendimiento, en este caso sabemos que no es liderazgo en costo, porque este emprendimiento es artesanal, exclusivo y apunta a un segmento alto, entonces no aplica. Sí diferenciación, blends propios, experiencia sensorial, packaging cuidado, atención cercana y en nicho, porque es un público objetivo de mujeres de nivel socioeconómico medio alto que valoran lo artesanal, el bienestar y el detalle. O sea, un nicho bien específico del mercado que viene atado a esta estrategia de diferenciación. Y la última de las tres herramientas que estamos viendo, seguimos en el paso de estrategia, es la de segmentación y posicionamiento. El mapa perceptual. Miro, esto está directamente relacionado con la competencia y con las variables más importantes que definen la decisión de compra del mercado. Es una herramienta visual que representa cómo los consumidores perciben las marcas según determinados atributos que yo tengo que saber cuáles son. Normalmente los atributos suelen ser precio,
y generalmente directamente relacionado con precio-calidad. Pero eso puede variar dependiendo de qué producto específico estamos hablando. Y permite identificar espacios competitivos, oportunidades y posicionamientos vacantes. Esto lo tocamos cuando vimos precio, que vimos de hecho este mismo grafiquito, donde estamos viendo esas dos variables cruzadas en estos dos ejes, precio-calidad, y cómo se ubicaría en un mapa competitivo. En este caso estamos hablando del sector de la tecnología. Y si se acuerdan, dijimos que hay una cierta coherencia en esta línea, que generalmente menor precio es percibido como menor calidad, mayor precio es percibido como mayor calidad, pero se dan situaciones como que se salen de lo normal, como una marca que es percibida, acuérdense que esto es completamente subjetivo, es posicionamiento, o sea, es la mente del consumidor, es, es lo que generó a través de diferentes acciones que el consumidor lo vea de esta manera, una marca que es percibida de alta calidad y de bajo precio, que es algo deseable, ¿eh? Es difícil, pero deseable. Y la peor de las situaciones es este ejemplo donde es una marca percibida como de alto precio y baja calidad. Algo no está funcionando bien ahí, en la estrategia de marketing, en la comunicación, o está mal diseñada, o los precios están mal definidos. Algo está mal, pero evidentemente es un lugar donde hay que salirse. Una herramienta visual, como dice ahí, porque yo de una mirada puedo ver si hay una parte que está superpoblada, muy competitiva, o una parte que no hay nadie y yo podría ocupar ese lugar. Después tengo que hacer todo el trabajo de posicionamiento, que ya lo vimos en su momento. Bien, entonces con esas tres herramientas acabamos de ver el paso de estrategia dentro del plan de marketing. Entonces yo definí mi situación actual a través del FODA, definí mis objetivos, SMART, definí mis estrategias a través de estos modelos y otros que puede haber también de análisis estratégico. Y ahora paso al plan de acción. ¿Qué es el plan de acción? Y acá ya es bajar a cada una de las 4 variables que ya fuimos estudiando en cada una de las 4 unidades anteriores, acciones específicas relacionadas con producto, con precio, con plaza y con promoción. ¿Qué características, marca, envase, servicio de producto vamos a tomar de acuerdo a esa estrategia? Política de precio, descuento, precisión de valor para precio, canales, cobertura logística, promoción, qué tipo de comunicación, publicidad, todo lo que es digital y promociones. Todo eso ya lo desarrollamos, ya lo vimos en cada una de las 4 unidades de las 4P. Pero eso se plasma en esta etapa del plan de marketing. Estrategias y decisiones de producto, precio, plaza y promoción. Ok, y el paso que le sigue, bueno, cada P debe contribuir coherentemente al logro del objetivo general. Siempre lo repetimos que las 4P tienen que estar alineadas, y en este caso alineadas al plan y alineadas a la estrategia, a la visión y a la misión de la empresa. Entonces pasamos al paso 6. ¿Cuánto cuesta todo esto? ¿Y en qué momento vamos a hacer cada cosa? El presupuesto determina cuánto costará implementar el plan y cómo se financiará. Básicamente es todas las acciones que yo dije que voy a hacer, cuánto cuesta y en qué momento voy a invertir y si tengo la plata para hacerlo o tengo que salir a buscar. Y cómo lo voy a implementar, un cronograma define cuándo y en qué orden se ejecutarán las acciones. Cada una de las 4P, en qué momento, qué acciones se van a hacer, en qué momento. Esto se llama diagrama de Gantt. Es una herramienta también visual que básicamente me va diciendo cada uno de los pasos del plan de marketing, quién va a ser el responsable y en qué momento se va a hacer. Estas dos están alineadas. De hecho, a veces se hace una sola herramienta. Esta se une a esta, poniendo los costos al final, para pasar ya a plasmarlo a nivel detallado, mi plan de marketing, cuánto va a costar y en qué momento se va a hacer. Recuerden que esto no vamos a entrar tanto en detalle, porque es una materia introductoria, pero es para que entiendan cuáles son los pasos y cuáles son las herramientas que se utilizan en cada paso. Y después del presupuesto y el cronograma, viene el paso del control y evaluación. Permite medir los resultados, compararlo con los objetivos y ajustar las acciones. Básicamente es eso, es medir cómo me fue, si hice bien mis objetivos. Es relativamente simple medir
los objetivos dice que tienen que ser medibles, ¿no? El tema es que hay objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos. Los cuantitativos son fáciles de medir, porque como su nombre lo indica, son, tienen una cifra. Cuantitativo sería, por ejemplo, venta, volumen, kilos, montos en plata. Entonces dije que iba a vender 100.000 pesos, vendí 105.000 pesos, superé mi objetivo en 5.000 pesos. Ahora, hay objetivos cualitativos también. Los objetivos relacionados con posicionamiento, con imagen de marca, con prestigio, todo lo relacionado con lo perceptual es cualitativo y es más difícil de medir, pero tengo que buscar una forma de medirlo, ya sea mediante una encuesta, un análisis o lo que fuera, pero algo me tiene que hacer decir si se cumplió o no se cumplió el objetivo. Son el cierre del ciclo estratégico y lo que hace es asegurar el aprendizaje y la mejora continua. Tengo que tener indicadores relacionados con los objetivos, que pueden ser financieros, pueden ser de mercado, pueden ser digitales, de satisfacción. El ROI, que es el retorno sobre la inversión, el margen, el punto de equilibrio, la cuota, que sería la participación de mercado, la notoriedad, que está relacionado con imagen de marca, penetración, fidelización, los digitales, que ya los vimos en la clase pasada, el CTR, las conversiones, el engagement, la tasa de rebote, y de satisfacción. ¿Y ahora? Hoy no es un buen día. Pero qué raro que esto... ¿Me escuchan los que están conectados? No. Sí, profe. Ah, ¿están Sí, viendo la profe. pantalla? Sí, se ve la Se pantalla, profe. cortó, pero ahora se ve bien. Ah, bueno. Entonces no le prestamos atención a eso. Y lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces no tiene sentido haber hecho un plan de marketing si después no sé si cumplí o no cumplí. Lo que sigue después es la retroalimentación. Aprovechar las conclusiones para mejorar. La empresa para el desempeño futuro y transforma la planificación en un ciclo dinámico y evolutivo. Este concepto de mejora continua se puede plasmar en una herramienta que se llama el ciclo PDCA, que es muy sencillo, es del plan que hice, implementar las acciones, medir los resultados y actuar para mejorar el plan. Que acá se ve como visualmente un grafiquito, que es un círculo que va girando y se va alimentando de lo que va resultando de cada mejora. Yo vuelvo a planificar de acuerdo a lo que aprendí del ciclo anterior. En el plan de marketing sería de las conclusiones que yo saqué, ver qué tengo que mejorar de lo que no funcionó y qué tengo que potenciar de lo que sí funcionó. Entonces ese es el final del cierre del ciclo, que a la vez es un nuevo comienzo. Ya sé que hay un montón de pasos que por ahí cuestan. A veces la información que tenemos es limitada, a veces no sabemos bien eh, cosas del mercado, de la competencia, pero sentarnos a planificar es mucho mejor que no hacer nada, porque significa que estamos a la deriva, tomando decisiones sin análisis, y las chances de éxito, lógicamente, van a ser muy bajas. Vamos a ver, bueno, con esto terminamos entonces la unidad 9, no, 8, que es planificación. Entonces vimos lo que es estrategia, cómo es el proceso estratégico, los niveles de decisión de estrategias dentro de una estructura. Después vimos la estructura del plan de marketing, los pasos del plan de marketing. Entendimos por qué se hace un resumen ejecutivo, cómo se hace un análisis de la situación interna y externa a través de un FODA, cómo se definen los objetivos a través del acrónimo SMART. Vimos 3 herramientas de estrategias, la matriz de ANSOP, ¿cuál otra? Las 3 estrategias genéricas de Porter, muy bien, y el mapa perceptual de posicionamiento. Después hablamos de plan de acción, que son las 4P. Con eso no nos metemos mucho porque ya tuvimos una unidad para cada una de esas 4P. Después evaluación y control, y retroalimentación, mejora continua.
de plan de marketing, ¿ok? Vamos a ver brevemente, en estos 7 minutos que nos quedan, son solamente 4 filminas relacionados con la última unidad, que es la ética y la responsabilidad social en el marketing. ¿Importa la ética? No están muy seguros, me parece. Sí, profe, importa. Bien, gracias. Vamos a ver. Tratemos de llegar a una conclusión juntos. El marketing influye, y es lo que quiere hacer el marketing, influir, persuadir, ¿no es cierto?, en la sociedad. Por eso está la responsabilidad de las acciones de marketing. Y por eso tenemos que trabajar todos, profesionales o futuros profesionales de marketing, en que el marketing no tenga esa connotación peyorativa que tiene. Hay una imagen negativa del marketing, ¿no es cierto? Que lo relacionan al marketing con que es mentira, con que es decir cosas que no son, puro humo, todo eso. Y eso no tiene nada que ver con el marketing. Fíjense que acabamos de hablar de todo un proceso de plan de marketing y tiene muchísimo de cuestiones de análisis, de herramientas, de modelos y de lógica a la hora de definir un plan de marketing. Y nada de lo que estamos diciendo acá es mentira. Mentira es otra cosa. Mentira es mentir. La ética orienta las decisiones hacia prácticas justas, transparentes y sostenibles, y en un entorno hiperconectado donde las marcas tienen gran influencia sobre la cultura, los hábitos, la ética y la responsabilidad social se vuelven pilares esenciales en la gestión moderna. Y además, también relacionado con este mismo punto, las empresas también están más expuestas que nunca a que sean juzgadas y eventualmente pueden llegar a ser canceladas por los propios usuarios por esta bidireccionalidad que hay en la comunicación de hoy. Entonces, cuando hablamos de principios éticos del marketing, podemos identificar algunos que tienen que ver, primero, la veracidad, no inducir a error ni omitir información relevante, que hay que reconocer que no siempre se cumple con esto. La letra chiquitita de las promociones, de las acciones, a veces te ponen bien grande un número que vos crees que ese es el precio, en realidad ese es el descuento. Ese tipo de cosas hay que evitar. Transparencia, comunicar precios, condiciones y beneficios de forma clara. Respeto, evitar mensajes discriminatorios, sexistas o manipuladores. Pero esto además hoy se nos convertiría en un gran problema porque hay una gran sensibilidad social sobre estos temas hoy en día. Antes por ahí era diferente. Asumir las consecuencias de las acciones de marketing, cumplir con las promesas, aceptar si una acción no salió como sería, hacerse cargo, ofrecer condiciones justas a clientes, empleados y proveedores, y sostenibilidad, considerar el impacto Profe, ambiental y social de la... Sí, ¿me escucha? Ahí la presentación quedó en retroalimentación. ¿cómo? Sería Perdón, de vuelta. la presentación de PowerPoint quedó en retroalimentación. ¿No sigue continuando o solo esa parte Ah, ¿no está está? corriendo? Sí, por eso. Bueno, en retroalimentación. O sea, ellos no están viendo las diapositivas que estamos viendo nosotros. Si no, igualmente, escuchen lo que yo voy contando y esto va a estar subido en el aula virtual hoy porque ya no vamos a tener mucho tiempo de terminar. Pero básicamente lo que acabo de decir es describir, como escucharon ustedes, los principios éticos del marketing. Eh, o sea, cuáles son las buenas prácticas éticas desde el punto de vista del marketing. A ver. Sí. ¿Cómo? Si no vamos a tener que... Ah, yo estoy confundido, por eso me estoy apurando tanto. Tranquilo más entonces. Vos sabés que tampoco me está corriendo ahora esto. Profe, ¿la clase termina a las 9? No, termina a las 9:30, perdón. Ah, perfecto, perfecto. Listo, listo, Estoy listo. medio Gracias. dormido hoy. No, no hay problema. Estamos todos iguales. Mañana encima rendimos. Gracias. Un segundito que estamos viendo si corregimos esto. Ahí va, perfecto. ¿Y ustedes están viendo los que están conectados o no?
Ahora se ve principios éticos en marketing. Ah, bien, perfecto. Ahí estamos. Bueno, eso es lo que yo recién dije, ¿no? Cada uno de estos principios éticos que regulan, o sea que el marketing debería guiarse a través de ellos. Buenas y malas prácticas. Lo que es cuestionable, la publicidad engañosa o falsa. Esto, además de cuestionable, puede tener problemas legales porque está prohibida, obviamente, y nos expone a denuncias. Uso indebido de datos personales o manipulación emocional. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en investigación de mercado? Que nosotros no podemos comercializar los datos que podemos llegar a recolectar a través de datos personales, a través de acciones de marketing. El greenwashing, si escucharon hablar de esa palabra, es cuando utilizan la causa del medio ambiente, pero en realidad en la práctica no hacen nada. Greenwashing es solo un ejemplo, se puede usar diferentes causas. Hace poquito fue el Día del Orgullo y las marcas todas se suben a la banderita multicolor, pero en realidad no hacen nada realmente dentro de su gestión. Eso sería también un tipo de simular sin acciones reales. Y competencia desleal o desprestigio de otras marcas. Buenas prácticas, comunicación honesta, campañas basadas en beneficios reales, segmentación responsable, evitar públicos vulnerables, esto se está regulando también cada vez más, compromiso social, marketing inclusivo, representación diversa y respetuosa. Y cuando hablamos de responsabilidad social y sostenibilidad, acá nos estamos metiendo con un concepto que se suele hablar, que se dice de triple impacto, que las empresas tienen que tener acciones que abarquen una mejora en el entorno donde operan y que las dimensiones son económica, social y ambiental. Económica es lo que toda empresa busca, generar rentabilidad y generar un beneficio para sus accionistas, para sus empleados y para la comunidad. Social es promover condiciones de trabajo justas, inclusión y desarrollo humano, tanto en sus empleados como en sus proveedores. Profe, Sí, nos está corriendo la Filmina. bueno, van a tener que escucharme nomás entonces. Y igual como les digo, esto se los dejo subido, pero lo pueden repasar ahí. Pero bueno, vamos escuchando. Lo que estoy hablando ahora es de responsabilidad social. La responsabilidad social empresaria se basa en 3 pilares, que todas las acciones, las estrategias de las empresas tienen que velar por una responsabilidad económica, porque las empresas tienen que generar valor, tienen que generar rentabilidad, rentabilidad para su supervivencia y a la vez esa variable, esa área o responsabilidad económica tiene que derramarse en sus empleados y en la comunidad y en todos los que son lo que se llama stakeholder, que tienen algún tipo de participación en la empresa. Esa es la parte económica. La segunda parte es la social, que es promover condiciones de trabajo justas, inclusión y desarrollo humano. Y también eso se tiene que extender a las prácticas de los proveedores. Si yo soy una empresa textil o que vendo ropa y me proveo de productores de ese tipo de ropa, tengo que asegurarme que no están en condiciones de esclavitud, que se les paga lo que se les tiene que pagar. Esto también se usa mucho en el mundo del café, en la yerba mate, que no haya trabajo infantil, que los tariferos tengan los elementos de trabajo correspondientes. Eso tiene que ver con lo social. Y ambiental tiene que ver con reducir el impacto ecológico, promover consumo responsable y una economía circular. Es decir, todo mi proceso productivo o incluso de servicios, tengo que asegurarme de medir y optimizar todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental, las huellas de carbono. Y las empresas que cumplen con estos 3 aspectos del triple impacto pueden incluso tener una certificación, como casi todas las normativas que se cumplen se puede certificar, que se llama empresa B, que es la que cumple con los... Profe, Sí. perdón, le hago una consulta. Respecto de la responsabilidad social empresaria, ¿no está incluida o sea, dentro de ese aspecto todo lo que tiene que ver con las acciones dentro de la comunidad? Por ejemplo, cómo se involucra con su contexto a la empresa, con su barrio, qué acciones comunitarias realiza. Yo tenía entendido que esta parte también abarcaba ese aspecto. Sí, es una
de las tres áreas, de las tres dimensiones. Esa que vos estás diciendo es la social. Claro, por eso, porque usted había dicho que la social implica que la empresa tiene que asegurarse o chequear o por lo menos tener presente las condiciones laborales de los empleados. Para mí, o por lo que yo había entendido, la responsabilidad social empresaria tiene que ver con acciones que no están en vínculo con los proveedores o con su propia estructura, sino hacia afuera, a lo comunitario. También, bueno, el ambiental, por supuesto, que también abarca eso que estás diciendo vos. Porque ambiental no solamente significa desde el punto de vista ecológico, Claro, ambiental también tiene que ver con el punto de vista de la contextual de comunidad, digamos. Perfecto. contextual, exactamente. Pero sí, de alguna manera una empresa tiene un impacto en su comunidad, un impacto que puede afectar positivamente y puede afectar negativamente. Lo que no puede hacer es desentenderse de eso. Desde ese punto de vista es donde se trata de que tengan una responsabilidad social desde donde ellos hacen sus negocios. Claro, claro, claro. Perfecto. Esto a la vez genera una mirada, cuando las empresas tienen una buena imagen, a la larga termina teniendo una repercusión también positiva desde el punto de vista de los negocios, porque el mercado suele elegir las empresas que le caen mejor también en algún punto. Cuando hablamos de acciones de marketing relacionadas con la sostenibilidad, ustedes siguen sin ver las diapositivas, ¿no? Los que están conectados. Sí, nos quedamos en principios éticos de marketing. Bien. Pero se Entonces, entiende. recién hablamos de la responsabilidad social empresaria, donde hablamos esto del triple impacto, y ahora ya nos metemos dentro de la responsabilidad social y dentro de la sostenibilidad, el marketing específicamente. ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta el marketing para cumplir o ser considerada una práctica sostenible? En el diseño de los productos, tener en cuenta que sean relacionados con ecológicos y sobre todo reciclables. Y si no son reciclables, tengo que tener alguna manera de facilitar qué se hace con ese producto cuando se descarta. Esto lo hablamos también cuando hablamos de producto. ¿Y hay algún ejemplo de producto que sea complicado cuando se descarta? Creo que hablamos del ejemplo de las pilas, ¿no? ¿Qué hacemos con las pilas después que las usamos? ¿Qué hacen ustedes con las pilas? Sinceramente, no se me vengan a hacer... Las tiran a la basura, ¿no? Al tacho de basura. En teoría, ¿qué deberíamos hacer? Juntarlas y llevarlas al contenedor específico, que la municipalidad encima se mató poner en todos lados ese contenedor. Bueno, de hecho, reconozco que yo mismo desconocía, porque en la comisión de la tarde hay una chica que trabaja en la municipalidad justo en esa área y nos habló de los puntos limpios. ¿Ustedes escucharon hablar de los puntos limpios? Eso porque vive en el centro, profe. Nosotros que vivimos en Itambé, Guazú, por ejemplo, se difunde un montón. En los barrios periféricos o los barrios que están alejados del centro se promueve mucho el punto limpio. Sí, pero o sea, tampoco es excusa vivir en el centro. Sí, y acá en Miguel Anú yo veo que muchos se pasan quemando la basura todo el tiempo. Y como dijo esta chica, no tienen eso del punto limpio. Creo que desconocen, no sé. Sí, y no porque no hagan campaña, porque la realidad es que se hace campaña, pero por alguna razón no logramos todavía nosotros internalizar la costumbre de la aplicación de esto, porque de hecho, esta chica, si no me equivoco, también habló de que en cada sucursal de California había un lugar habilitado para eso. ¿Puede ser? ¿Nadie sabe? Profe, ¿sabe lo que yo veo respecto al cuidado medio ambiente? Que es como el tránsito. Hasta que no empiecen a poner sanciones, tanto a las empresas como a las personas que no clasifican la basura. En Apóstoles, por ejemplo, se hizo una campaña fuerte con sanciones y con multas, y ahora la ciudadanía entera trabaja en el reciclado y en la separación de residuos. Desgraciadamente somos hijos del rigor, eso es lo que yo creo. No, eso seguro que es así. Bueno, eso se aplica a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y Así también las empresas deberían tener sanciones. Por ejemplo, los exacto, pero vertederos que van, por ejemplo, carnicería, frigoríficos, que tiran todos sus residuos al agua que se usa, digamos, o en las propias bocas de tormenta, acá por ahí se ve, y es una asquerosidad.
Sí, bueno, ese punto está bien es amplio para debatirlo porque nosotros le cargamos toda la responsabilidad a las empresas, que son las que tienen que hacerse cargo y las que tienen que tener sanciones, etcétera. Pero hay también como una hipocresía ahí con respecto al comportamiento del ciudadano común. Cuando hablamos, Totalmente, para mí las sanciones tienen que ir para todos. cuando, por ejemplo, demonizamos el plástico, en realidad el plástico es dañino dependiendo de qué hacemos. Si tiramos la bolsa de plástico al río, obviamente que es dañino. Si nos encargamos de hacer algo, por ejemplo, necesitamos bolsas de residuos. Entonces, de última, si lo utilizamos de esa manera, el plástico es otra forma de hacerlo. Es lo mismo que cuando hablábamos de cómo manejamos. Todos conocen las reglas de tránsito, las reglas básicas de tránsito, pero nadie las respeta. ¿Y por qué nadie las respeta? Porque nadie sanciona. De hecho, a mí me sorprende acá dentro del campus, cuando pasa un auto y un estudiante quiere cruzar la calle, el estudiante tiene que esperar que el auto pase, y eso es completamente ridículo. Estamos en un ámbito universitario. Se supone que el estudiante siempre el peatón tiene el paso, pero más dentro de un campus. Y no, los autos pasan como que tienen derecho y el estudiante se queda parado esperando. Y Sí, pero fíjense que eso es comportamiento nuestro, no hay que echarle la culpa a una empresa. Si algún día se para un policía te pone 100.000 pesos de multa, probablemente la próxima vez dejes pasar al peatón. En este caso, Pero es un poco de educación también, profe, porque como decía, yo soy apostoleña, nosotros tenemos clasificación de basura, pero hace ya creo que unos 5 o 6 años, porque en realidad era con un intendente que aplicó esto, que él no estará hace casi 12 años seguro en el mandato, digo. Y era súper, o sea, súper riguroso el control que hacían a todas las casas. Y bueno, y hoy por hoy la población como que ya sabe que se dejó de clasificar la basura y demás, y hoy ya hay mucha gente que, por decirlo, un día martes, capaz que te saca la basura orgánica cuando no es el día, porque ya no aplican. Pero como yo ya traje esa costumbre o educación en eso, digamos, yo acá en mi casa en Posadas, nosotros clasificamos la basura. A mí nadie me controla, pero es algo como que yo ya adapté. sí, o sea, lo ideal, el objetivo es que se convierta en un hábito, justamente, que nadie te tenga que estar controlando, ni obligando, ni sancionando, sino que vos lo hagas a conciencia. Pero hay un proceso hasta que eso se da. Pero bueno, cuestión que hay como tiene que haber una colaboración mutua. Las empresas tienen que facilitar las cosas o hacer prácticas que ayuden a eso, y los consumidores también tienen que acompañar. Entonces volvemos a las prácticas sostenibles del marketing y dijimos, diseño de productos ecológicos y reciclables es una, estrategia de comunicación transparente sobre el origen y los procesos. El, el mercado en general está tendiendo a ser más consciente, a interesarse y a buscar más información, que a la vez es más fácil conseguir información. Entonces, las empresas, en la medida que ayuden a que esa información se sepa, en qué condiciones se elaboró, qué tipo de componentes puede llegar a tener, acompañando a las normativas también, que también un poco es esto, obligan a las empresas a que informen si un producto tiene exceso de grasa, exceso de azúcar, si es sin TAC, si tiene algún alergénico. Bueno, ese tipo de información ayudan a que también sea transparente y de alguna manera sostenible. Educar al consumidor, fomentar hábitos responsables, bueno, es justo lo que estamos hablando. Si yo estoy produciendo un producto que tengo que tener cuidado en el descarte, una batería, tengo que informar qué hago con eso después cuando lo tengo que descartar. Es parte de la responsabilidad de la empresa. Después está la responsabilidad del consumidor, pero la empresa tiene que ayudar a que se sepa. Implementación de modelos de negocio sustentable, de vuelta, triple impacto: económico, social y ambiental. Bueno, y lo último que vamos a decir es por qué nos importa la ética y la responsabilidad social empresaria. Primero, porque, bueno, vivimos en un planeta que tenemos que cuidar entre todos. Segundo, porque es lo correcto, porque es lo que hay que hacer, el respeto por todos, por el lugar donde todos vivimos y por las personas que están involucradas o que directa o indirectamente. Y finalmente, decimos que el marketing del futuro no será el que más venda, sino el que más valor cree para las personas y el planeta. Hablamos muchas veces del concepto de valor en esta cátedra,
que todo lo que hacemos tiene que apuntar a generar valor. Pero ese valor es valor ¿para quién? Sí, para el mercado, por supuesto, porque es la razón de ser nuestra como empresa, como marca, pero tiene que generar valor para el planeta también, porque de alguna manera nos repercute a todo y porque a la vez estamos siendo juzgados todo el tiempo por nuestras propias prácticas también. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos la unidad 9. O sea que acabamos de ver la unidad 8, que es plan de marketing, y la unidad 9, que es ética y responsabilidad social en el marketing. Con esto terminamos todo el contenido de la materia Introducción al Marketing. ¿Alguna pregunta? ¿Todo clarísimo? Bien, entonces, ustedes... Sí, Sí. Mire, yo estoy inscrita a la tarde. ¿Puedo rendir a la mañana? sí, pero asegúrate de avisarnos, Ah, bien. Sí, porque porque quiero tu rendir a la nota mañana. te la tenemos que asentar en tu comisión. Sí, sí. ¿Se acuerdan la fecha del parcial? Sí, sí, Ustedes ¿cómo le tienen... envío un correo o algo? No, identificate nomás, asegúrate de cuando vengas, avisanos que sos de la otra comisión, Bien, de otro turno. dale, dale. Ustedes tienen entonces el parcial el martes que viene a las 7:30. Sí, sí. Mañana tienen clase que van a repasar todo de vuelta, sacarse dudas, cualquier cosa que les quede, que les haya quedado pendiente. Acuérdense entonces que entran las 4P, plan de marketing, y esto último de la ética y responsabilidad social. El parcial va a ser del mismo estilo que el primero, o sea, diferentes metodologías, verdadero o falso, unir concepto, completar frases, multiple choice y pregunta abierta de razonamiento. No deberían tener ningún problema, ¿no? ¿No? Sonrisas. Eh, Así que bueno, nos estamos viendo el martes que viene. ¿Les gustó la materia? Sí, profe. Muy buena. ¿Sí? ¿Van a seguir estudiando marketing? Bueno, Sí. nos vemos el Profe, martes. ¿me escucha? Sí, Le agradezco, profe, la verdad que en su clase, en la clase de usted, de los profes ustedes,